Vamos a contar con Roxana Lopresti, que está con un especialista, de qué se trata. Si se trata de una enfermedad compleja, si esta enfermedad le permite que ella se pueda trasladar en avión y llegar a la República Argentina para continuar su tratamiento. Roxy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lauri? Muy buenos días. Bueno, y para hablar acerca de lo que es la linfedema, estamos con el doctor Alejandro Farmachi, que es flebólogo y es precisamente esta especialidad es la que trata esta patología. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Bien? ¿Qué tal? Buen día, Roxana. ¿Cómo estás? Ayúdenos a entender de qué se trata a través de un gráfico, que nosotros lo vamos a poner aquí atrás y usted lo va a ir explicando. Bueno. Si es una enfermedad frecuente esta. Es una enfermedad bastante infrecuente, no es lo común. Generalmente hay de cada 40 a 50 pacientes que tienen enfermedades venosas, aparece un paciente con problemas linfáticos. ¿En qué consiste esta enfermedad? Y lo vemos en el gráfico, así usted lo puede explicar. Sí. La enfermedad consiste en un aumento del diámetro de la pierna, puede ser del pie, tobillo, pierna e inclusive del muslo, es decir, una hinchazón determinada por una retención de líquido con alto contenido en proteínas. Recuerden que las proteínas son los ladrillos que nos permiten estructurar el cuerpo, los tejidos. Básicamente los vasos linfáticos son conductos muy finos, casi como cabellos, que acompañan a las venas. Están pegaditos a las venas. Muy pegados a las venas y que interconectan los ganglios. Por eso los ganglios se llaman estaciones ganglionares y estos conductos linfáticos obran como si fueran vías de un ferrocarril. Entonces conducen la proteína, o sea, el líquido altamente proteico por estos conductos linfáticos y los filtran a través de los ganglios. Y eso hace que se le hinche la pierna. En el caso de esta paciente que estamos tratando, específicamente hay una dificultad en las corrientes linfáticas, en estos vasos linfáticos, para que se acumule la proteína a nivel de la pierna y eso genera una hinchazón. Esto de acuerdo a los grados que pueda tener, claro, ¿no? Esto es una enfermedad crónica, evolutiva, y dos personas no tienen el mismo cuadro linfedema porque tiene distintos grados. Hay un grado inicial donde prácticamente no se diferencia mucho con una hinchazón o edema que le llamamos nosotros de líquido, y ya a medida que va pasando el tiempo y va evolucionando el nivel o el grado de enfermedad, esto se va transformando en un edema duro. Por eso básicamente a esto se le llama edema duro, porque el contenido no es líquido solo, sino es líquido con alto contenido proteico. ¿Y cuál es la diferencia con la trombosis venosa? Bueno, en el caso de la trombosis se hincha también, pero hay un intenso dolor. Uno se puede confundir el diagnóstico, claro, de hecho hay que hacer un diagnóstico diferencial. Claro. Pero el caso de la trombosis hay un agrandamiento de la pierna, pero con intenso dolor, porque hay una obstrucción generada por un coágulo en el sistema venoso profundo o superficial. Y en el caso del linfedema, ¿cuáles serían los síntomas? Fundamentalmente hay una gran tensión. ¿Por qué? Porque el acúmulo proteico hace que ponga en tensión la piel y eso genera verdaderamente molestia, pero no es un dolor intenso ni es algo que a una persona le genere una sintomatología como el caso de la trombosis. Por supuesto hay que hacer un diagnóstico diferencial porque en el caso de una trombosis la posibilidad de que migre al pulmón es muy alta. Claro. Que el linfedema. Esto es un cuadro crónico que por supuesto tiene que tener tratamiento. ¿Puede dar entonces trombosis? No, el linfedema? No necesariamente, salvo son dos cosas que distintas. se complique a su vez con una trombosis. Si no, el linfedema es un proceso crónico evolutivo que con tratamiento, sobre todo higiene de los pies para evitar que se hagan infecciones y un drenaje linfático completo, complejo, se puede perfectamente sobrellevar, porque esto nos va a permitir bajar los grados, pero no es tan fácil la curación. De hecho, no hay casi curación, es una mejoría del proceso donde uno va bajando los grados de la misma enfermedad y obviamente va mejorando las posibilidades que no tenga complicaciones. Esto usted que habla del tratamiento, ¿y es quirúrgico en algún momento o no? En un principio, sobre todo a finales del siglo XX, se estimuló mucho el tema de la cirugía, que era conectar, como están tan pegados las venas a los linfáticos, la idea era conectar el linfático obstruido directamente a la vena. Se hacían como puentes, como los que se hacían con el corazón, bypass. Eso generaba que ese sistema linfático, como no tiene drenaje, al pasar por un puente, drenaba por el sistema venoso. Es una cirugía muy sofisticada, muy compleja, porque hay que hacer varios bypass, y el problema que tienen es que a veces se tapan.
y la obstrucción de esos puentes obviamente no mejora la patología. Hoy en día está mucho más popularizado el drenaje linfático manual, claro, bien hecho por una kinesióloga. Claro, son una serie de movimientos que hace la mano del operador, que es el kinesiólogo, especializado por supuesto, en donde moviliza la proteína retenida y entonces de esa manera se produce una reducción del diámetro, digamos, de la pierna y mejora los síntomas. También están las botas. Digo, las botas de presoterapia pueden ayudar. De todas maneras, es un colaborador. Todo esto está orientado para que nos ayude a mejorar el drenaje linfático. ¿Es una enfermedad grave? Digo, tan grave que no pueda viajar, trasladarse en avión. Claro, la persona puede viajar. La persona puede viajar. Lo que pasa no es que dependa de los grados. Claro, el problema, no es que dependa de los grados. Lo que pasa es que, digamos, tendríamos el grado extremo que sería una elefantiasis, que es la pata del elefante. Eso estamos hablando del caso extremo. No creemos que lo tenga. No creemos. La probabilidad es que hay una posibilidad de que haya hecho una infección, eso es una posibilidad, y entonces eso puede agravar el proceso. Y si no hay ningún proceso de complicación del linfedema, la persona puede viajar en avión, teniendo en cuenta que el avión tiene una cabina presurizada y eso deberá colocarse medidas especiales para que de esa manera no sufra mayores problemas como estas complicaciones que digo. No puede estar mucho tiempo parada ni sentada, eso complica la enfermedad. Eso podría complicarlo, pero de todas maneras, sin lugar a dudas, hay que ver cuál es la patología asociada. Como nosotros no conocemos en detalle la historia clínica del paciente, la patología asociada puede, digamos, complejizar el cuadro y evitar que viaje, pero el linfedema per se no es motivo de contraindicación de viaje en avión. Ahora se dice que tiene estrés postraumático. Correcto. ¿Puede llegar a estar relacionado con esto o no necesariamente? Es decir, la patología linfática no tiene nada que ver con el estrés postraumático. Son dos entidades totalmente distintas y en ese caso, por supuesto, puede haber un componente de estrés que le está generando, ¿no es cierto?, repercusiones orgánicas, pero por otra vía, no por el sistema linfático o el sistema venoso. Y acá en la Argentina se trata esta enfermedad, hay profesionales muy buenos. Sí. De hecho, la Argentina inclusive es formadora de linfólogos, porque la especialidad en realidad es flebología y linfología. Flebología trata todo lo que es venoso y linfología todos los temas linfáticos. Y la Argentina ha tenido linfólogos de primera calidad, yo no quiero olvidar nombres, pero hay linfólogos en Buenos Aires y en el resto del país de alta calidad, donde, como yo te digo, a través de las universidades forma linfólogos. Yo he tenido la oportunidad de estar en Colombia, por ejemplo, y había muchos médicos linfólogos que estaban formados en la Argentina. O sea, y han emigrado. Y han emigrado porque evidentemente el nivel académico que tiene el tema verdaderamente amerita que ellos viajaran para estos lados. ¿Y en cuanto a la tecnología, tal vez? En cuanto a la tecnología tampoco, porque acá específicamente, si nosotros quisiéramos hacer un diagnóstico fino de este linfedema, que ya dijimos que es crónico evolutivo, específicamente lo que nos quedaría, hacer un ecodoppler color para diferencial de una trombosis. Ese es el diagnóstico. Ese sería un diagnóstico diferencial. Pero si uno quiere, digamos, afinar el diagnóstico, lo que puede hacer es una linfografía radioisotópica que utiliza radioisótopos. ¿Y eso qué es? Es un estudio de medicina nuclear, donde se inyecta entre los espacios interdigitales, se inyecta un producto que se llama Linfofast, que es un producto que va asociado a un radioisótopo, a una sustancia radioactiva, y esto va transitando por los linfáticos a través de una cámara gamma, se va captando esa radiación y se ve cómo está la circulación linfática. ¿Y esto por qué le puede pasar a una persona y no a otra? Bueno, en algunas personas pueden ser congénitos. Yo, de hecho, he visto niños que tienen ya linfedema hasta de un hemicuerpo, o sea, de toda la mitad del cuerpo. Pueden ser primarios o secundarios. Dentro de los primarios pueden ser antes de los 35 años precoces y después tardíos. Puede aparecer porque la persona en los primarios a lo mejor tuvo pocos linfáticos, pocas corrientes linfáticas. Esto es como las cuerdas de una guitarra. Digamos, podés tener pocas cuerdas, pocas corrientes linfáticas y eso en algún momento se descompensa de la vida. Entonces, puede ser antes de los 35 años o después. Cuando se descompensó, apareció el linfedema. Claro. O pueden haber causas secundarias. Las causas secundarias es lo que lo produce cuando se genera una obstrucción en forma secundaria. Por ejemplo, un traumatismo. Hay personas que se seccionan
la cara interna de la pierna, que es por donde corren las corrientes linfáticas, y eso puede generar un linfedema. Es muy común eso. Después las infecciones. La persona tiene hongos en los pies, eso genera grietas, se filtra una bacteria y se produce un enrojecimiento de la pierna con fiebre, que eso se llama erisipela. Había un famoso bioquímico húngaro que decía que hay una disminución de las defensas acá. Entonces la persona que tiene el linfedema, al tener una disminución de defensas localizado y además un caldo de cultivo excelente como es la proteína, puede producirse una infección y hace la erisipela. Por supuesto hay que tratarlo con antibióticos de depósito. Existe una predisposición también del organismo. Exactamente, o sea, no lo tiene cualquier persona. No tiene cualquiera. Y la otra cosa fundamental puede ser también por radioterapia. El caso de las personas que tienen una mastectomía, se le hace una mastectomía por afecciones tumorales. En ese caso, si se completa con cirugía y con radioterapia, son dos de las causas que pueden generar linfedema. Claro, porque no solo puede dar en la pierna, sino también en otros lugares del cuerpo, en los brazos, genitales, por ejemplo, lo que usted está diciendo. diciendo. Sí, o sea, tiene distintas distribuciones, pero generalmente se da en la pierna. Es más frecuente. Lo que pasa que es, en la medida que se van haciendo vaciamientos a nivel de mama, que hoy en día el cáncer de mama está muy generalizado. Y tratado, por suerte. Por supuesto, y gracias a Dios a tiempo, pero de todas maneras hay que entender que la operación en sí, al generar vaciamientos ganglionares, si bien las técnicas actuales están bastante mínimamente invasivas para no destruir tanto, puede generar un linfedema postmastectomía. Y en el caso de la pierna lo mismo, a una cirugía de vaciamiento ganglionar por algún motivo en particular, puede ser tumoral o otro tipo, evidentemente puede generar un linfedema que sería postquirúrgico. Hay otras causas menos frecuentes, como el caso de la filariasis, que es un parásito que se mete por la base del pie. Una persona que está en Brasil o en la India, si anda descalza, se transporta descalza, puede penetrar un parásito. En esos lugares es típico, endémico. Penetra el parásito y obstruye el sistema linfático. Pero hay distintas causas para esto. Sumamente interesante, mire. No muy conocido, porque como no es tan frecuente. Lo hemos conocido a través de Florencia Kirchner, lo que es el linfedema. Perfecto. Bueno, veremos qué pasa entonces si continúa el tratamiento allá en Cuba o acá, que también acá hay médicos muy importantes para hacerlo, y la tecnología adecuada. Y la tecnología y el equipamiento adecuado. Bien, bueno doctor, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Adelante.